La empresa DAC en esta serie de videos va a presentar algunos temas de relevancia siempre médica con especialistas de primera clase. En este tema va a hablar sobre hipertensión arterial el profesor Acocer, que fue la conferencia que estuve en Panamá y él la dio sobre hipertensión arterial, manejo de monoterapia, las ventajas que tiene de comenzar el tratamiento con dos medicamentos antihipertensivos por adherencia, por más efectividad y que cuáles medicamentos más efectivos. Pienso que todos los medicamentos son efectivos, si bien es cierto en los grupos, por ejemplo, de ARA y ECAS, los IECAS tienen ciertas ventajas, pero producen mayor tos, pero en sí da los medicamentos. Escuchemos al profesor Luis Alcocer. Se le están tomando, ya sea por barreras de ellos que quieren tomar menos, porque la medicina no es la correcta, porque ustedes no la recetan correctamente, pues no sirve para nada. Entonces, esta es una realidad que tenemos que remediar, tenemos que entenderlo así, que no sirve. Si el paciente no está en metas, podrían decir, ¿sabe qué? Mejor ni se tome la medicina, ¿para qué se le está tomando si no sirve para nada? Ya habíamos visto que en realidad las reglas son muy sencillas. Hay que empezar con combinaciones fijas, hay que alcanzar la meta, por lo menos de 140-90, con eso es más que suficiente. Si lo pueden tener cerca de 130-80, mejor. Por lo menos el 70 o 80% del tiempo de su vida, del tiempo que le queda de vida. Y con eso tenemos, y además cuidar, desde luego, los otros aspectos de los riesgos corona. Otra de las cosas importantes es por qué esta necedad y esta insistencia de que la monoterapia no sirve. Durante muchos años así fue, o sea, y suena muy lógico. A veces lo que suena muy lógico es terrible. Ya les había dicho que duden mucho cuando algo suena muy lógico. Cuando algo suena muy lógico, la verdad es que es probable que no sea así. Bueno, si vamos a empezar a tratar a alguien, empecemos con una sola medicamento a ver qué pasa. Si no funciona, pues le subimos. Si no alcanza, pues lo duplicamos. Hacemos las combinaciones. Si no alcanza con 2, le seguimos con 3. Suena maravilloso. De hecho, fue todo un boom en hipertensión arterial en los años 60 del siglo pasado, cuando se creó este tratamiento escalonado, porque suena precioso. Bueno, tenemos información diferente. Y vamos a usar este medicamento que me pusieron a hablar del que es el olmesartán, porque además de ser importante desde el punto de tratamiento, muchos de los conceptos que tenemos sobre estas cosas provienen de algunos estudios con olmesartán. Vean ustedes que si comparan dosis altas de olmesartán en azul con combinación del olmesartán más calcio antagonistas, alcanzan exactamente el mismo control de la presión arterial. O sea, estos pacientes están unos controlados con olmesartán a dosis plenas, otros con una dosis menor de olmesartán combinado con un diurético. ¿Y qué sucede? Están exactamente con las mismas, con un caso antagonista con diurético, están exactamente en el mismo control, están controlados. ¿Qué pasa con los desenlaces? El paciente que está con monoterapia tiene más complicaciones que el paciente que está con terapia combinada. Y los dos están en el mismo nivel de presión. O sea, hay que ir un poquito más allá. O sea, no es solamente la combinación fija, no es solamente importante para alcanzar las metas rápidamente, sino que además los resultados de la combinación fija son mejores que los resultados de la monoterapia. Entonces, esta idea de que hay indicaciones para la monoterapia, pues es hacerse al tío Lolo, al loco solo, porque sí se pueden controlar con monoterapia algunos medicamentos, algunas personas, pero de todos modos, si los controlan con combinación, están mejor, ¿ok? Estos conceptos no suenan lógicos. Daría lo mismo, pues ya alcancé la meta, me están diciendo que lo importante es alcanzar la meta y sostenerla, pues ya estoy bien con monoterapia. Y qué padre que está con monoterapia.
Qué padre que está con monoterapia porque es más seguro. No, no es más seguro. Qué padre que está con monoterapia porque así no tiene tantos efectos colaterales. No, las combinaciones tienen menos efectos que las que la monoterapia porque tienen esta contrarregulación. Si el paciente está tomando amlodipina solo, se le hinchan las piernas. Si lo está tomando con un bloqueador del sistema renina-angiotensina, aldosterona, se le hinchan menos las piernas. Entonces tiene menos efectos colaterales la combinación que la monoterapia. Entonces, esta necedad o esta fijación de la monoterapia está basada en esta lógica simplista. Hay que usar un solo medicamento porque es mejor. Y qué barbaridad, ¿cómo vas a empezar con 2 y puedes empezar con 1? Son pensamientos primitivos que está demostrado que no son ciertos. Pero es muy difícil quitarlo de la idea porque suena muy lógico. Por eso desde la primera vez que estuve con ustedes, les dije que por favor, cuando algo les suene muy lógico, duden. Si no hubiéramos dudado como humanos, no hubiera surgido la ciencia. Pensaríamos que todo es la lógica. O si la lógica además le metemos el aspecto mágico o el aspecto religioso, como vimos ayer, pues estamos perdidos. Nunca llegamos a ninguna verdad. Y además tenemos ahora la amenaza de que si nuestra inteligencia natural no llega a la verdad, la va a llevar la inteligencia artificial. Entonces, podemos ser desplazados con este camino. Entonces, esa es la idea. Y luego, ¿qué es mejor? O sea, cuando empezaban con terapia, con monoterapia, decía, bueno, el siguiente paso es, empieza con poquito. No empieces con mucho porque no vaya a ser la de malas. Si no están manejando digital, yo tengo más de 50 años, ya cerca de 60 años de médico. Por cierto, no vayan a creer que soy rata de biblioteca. Toda mi vida he dado consulta todos los días. Toda mi vida he dado clase todos los días y durante 20 años hice 2 a 3 cateterismos diarios y le tomo el ecocardiograma a todos mis pacientes. Entonces, no está hablando con ustedes alguien que vive desde la computadora o de la biblioteca. Soy un médico como ustedes. ¿Sí? Con muchísimos años con esto y muy preocupado para decirles, bueno, a ver si entienden un poquito mi experiencia de qué es lo que he vivido durante todos estos años de médico. Entonces, hay que pensar diferente, jóvenes, hay que pensar distinto, no hay que llevarse por esta inercia del pensamiento. Las características del tratamiento farmacológico de la hipertensión es, además, dentro de las combinaciones, debe ser de base el empleo del del bloqueo del sistema renina-angiotensina, ya sea con un IECA o con un ARA2. Y nos preguntaríamos, bueno, ¿qué sería mejor, usar un IECA o un ARA? No hay una regla definitiva para esto. Acabamos de terminar una publicación, Joffre y yo, que va a estar ya vamos, que sale ya la publicación. Y exactamente decimos eso, bueno, hay ciertas diferencias, depende de cómo veas las cosas. Si tú piensas que sería preferible dar un medicamento que tenga menos efectos colaterales, pues escoge el BRAD, porque el IECA, un porcentaje alto, va a tener tos. A cambio de dar tos, los IECA tienen pequeñas ventajas en algunas cosas, como es reducir claramente la mortalidad y no tanto los BRAD, pero es una diferencia mínima. No hay una razón para escoger realmente entre un IECA y un BRAD, depende de qué es lo que les guste. Pero desde luego que una cosa de peso importante es que cerca del 30% de las personas que toman IECA tienen tos. Entonces es justificado este grupo de gente que dice, bueno, si yo voy a empezar a combinar mejor con el BRAD que con el IECA para ahorrarme la tos. Se vale. O no, yo quiero ser más exactito, quiero tener un poquito de más ventaja, uso el BRAD. Y luego, para la combinación, ¿con qué voy a combinar el bloqueo del sistema renina-angiotensina? ¿Lo voy a combinar con un diurético o lo voy a combinar con un antagonista del calcio? Los bloqueadores de los receptores de angiotensina tampoco tienen grandes diferencias entre ellos, pero sí las hay. Las diferencias fundamentales tienen que ver con la farmacocinética más que con la farmacodinamia, o sea,
son casi parecidos, hacen casi lo mismo, pero lo hacen de manera diferente porque se absorben, se llevan, se fijan al receptor de manera distinta, etcétera. Y entonces esto les da ciertas diferencias. Por ejemplo, el olmesartán es muy efectivo, parece ser más efectivo, no, estos no son estudios perfectamente comparables, es decir, no son de comparación, pero son poniendo varios estudios juntos, y el olmesartán, pues sí, parece ser más efectivo. No hablemos de potencia, hablemos de efectividad. O sea, hay mayor probabilidad de alcanzar las metas más rápido con el olmesartán que con otros. Hay unos nuevos que todavía no hay en el Ecuador, que pues podrían ser tan potentes o tan eficaces como el olmesartán, pero no tiene una importancia, y esta sí es muy típica del olmesartán, que alcanza más rápido las metas que los otros. Es un poquito más rápido para alcanzar las metas, y entonces ven los resultados más importantes. Y todos ellos, incluyendo en mejor calidad el olmesartán, mantienen estos cambios circadianos. O sea, en realidad esto de los dippers y de los riser y todo, no es un problema de hipertensión, es un problema de la biología de la persona. Y una de las expresiones de esa biología equivocada es la hipertensión arterial. O sea, la entendemos con que es riser, y porque es riser se va a dañar. No, es riser porque es resultado de una alteración muy importante en el manejo de su... Nosotros al dormir tenemos que cambiar las situaciones hormonales, etcétera. Y hay gente que no es que no le suba o que no le baje la presión, sino que además de no bajarle la presión, no le pasa todo lo que tiene que pasar durante la noche, y eso es lo que produce el problema de esta manera. En realidad, sí, se fija muy bien al receptor y por eso tiene una acción más larga, tiene efectos sobre esta IECA2, sobre la angiotensina 1,7, de la que tanto oyeron hablar ayer. Parece ser que es un muy buen estimulante de la angiotensina 1,7, y entonces podríamos obtener, ¿se acuerdan ayer cuando vieron todas estas diapositivas, que yo les llamo diapositivas de Apache? ¿Por qué les llamo diapositivas de Apache? Están llenas de flechas. Entre más flechas, es más primitividad y más ignorancia. Cuando ustedes tienen una diapositiva llena de flechas, es que no sabemos nada de eso. Entre menos flechas, menos ignorancia. Porque cuando ya sabemos, podemos establecer la relación con una sola flecha. Cuando vemos muchas flechas, pues es una diapositiva Apache. Están disparando las flechas para todos lados y revelan información. Un efecto agonista inverso, este es muy complicado el asunto, porque lo que pasa es que el malvado receptor de la angiotensina 2 puede activarse sin la presencia de la angiotensina 2. Si se estira tantitito, es igual que como si estuviera metida la angiotensina 2. Entonces estos medicamentos lo fijan, hace que no se estiren y tienen un efecto extra. Además, están bien demostrados, lo tiene también claramente como los demás, pero lo tiene con estudios, ya vieron algunos de ayer, vieron, por ejemplo, el BIOS, que es muy interesante, porque es ese que les enseñó Carlos ayer, que es con un piquetito en el glúteo, se saca un poco del tejido y se ve en las arteriolas y se ve el efecto que tiene sobre esto. Entonces, por eso usamos el bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona como base del tratamiento, porque tiene muchísimos efectos sobre la dureza arterial, sobre la dureza arteriolar, etcétera, etcétera. Y este estudio, pues este medicamento está bien estudiado porque produce regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, regresión del albúmina y regresión de la dureza arterial. ¿Qué sería mejor? Combinar con diurético o con calcio antagonista. Pues el estudio clásico es el ACCOMPLISH, en la cual hubo una ventaja en combinar, pero fíjese que no se combinaba ARA, era un IECA, y era mejor combinarlo con antagonista del calcio que combinarlo con diurético. Esto, el único estudio que tenemos con un bloqueador de los receptores de angiotensina es el OLAS, que reproduce exactamente lo que pasa en la combi. Parece ser que hay una pequeña ventaja en primero o mejor combinar con
antagonista del calcio que combinar con diuréticos. Entonces, pues hay esta tendencia que es preferible empezar con la combinación de un bloqueador de los receptores de angiotensina más un antagonista del calcio. Y si un paciente no alcanza la meta de 140/90 con 3 medicamentos, ¿de qué estamos hablando? Pues de hipertensión arterial resistente, pero primero hay que saber que la hipertensión arterial resistente es verdadera. Hay una gran cantidad de personas que clasificamos como resistentes y que no son resistentes, son pseudo resistentes. ¿Por qué? Porque no se están tomando el medicamento correctamente, porque la combinación que están ustedes usando no es a dosis máximas, porque no han intentado, por ejemplo, el cambio de qué diurético se está usando, y entonces lo clasifican ya como hipertenso resistente cuando no lo es. No han descartado hipertensión arterial secundaria, especialmente la presencia de apnea nocturna, y en realidad a lo que vamos a terminar hablando ahorita es sobre la hipertensión de difícil control. Este es un problema mayor. Hay pacientes que nos cuesta más trabajo alcanzar las metas. ¿Quiénes son estos pacientes que nos causan más problema para alcanzar la meta? Los pacientes que viven con diabetes. Los pacientes que viven con diabetes es mucho más difícil controlarles la presión alta. Por eso los endocrinólogos glucocéntricos, yo les digo que parecen, algunos endocrinólogos parecen hormiguitas, se ponen locos cuando ven el azúcar, se les olvida todo, ya nada más se van con el azúcar. Bueno, y dicen, bueno, está complicado, mejor que lo maneje otro. Es difícil de controlar la hipertensión en el diabetes. Las personas con sobrepeso y obesidad, muchas de ellas son difíciles de controlar. El daño renal dificulta y el daño renal es extraordinariamente frecuente. Lo que pasa es que no lo ven. Ven la creatina, tiene un poquito alta la creatinina, 1.3. No, automáticamente, y esta es una cosa que ya echamos a andar en México y va a ser obligatoria, no les van a reportar nada más el laboratorio, la creatinina, sino el filtrado glomerular. Es facilísimo. Entonces, les va a llamar más la atención ver que, caray, pues este paciente, fíjate que tiene 40 de filtrado glomerular y está tan tranquilo. Es muy frecuente, muchísimo más frecuente de lo que quieren, y desde luego si es diabético y hipertenso es terrible. Ya lo vieron, además, este es un marcador muy importante de riesgo cardiovascular. Las personas con filtrado glomerular disminuido se mueren antes de enfermedad cardiovascular, antes de llegar a enfermedad renal. Pero ahora, como ya no se mueren tanto con enfermedad cardiovascular, pues ahora vemos una gran cantidad de personas que ya requieren tratamiento de sustitución renal, que es dificilísimo y muy caro. La apnea obstructiva del sueño es un problema mayor. Es un problema mayor y sobre todo en países de obesos como somos nosotros. La hipertensión arterial que la ven de más de 160 a 100 es difícil de controlar, y las personas frágiles. Las personas frágiles, no hablemos de ancianos, sino de personas frágiles, porque hay jóvenes muy frágiles y ancianos muy robustos. Entonces, no es exactamente lo mismo. Entonces, han oído mucho sobre la hipertensión del anciano, y debo decirles que la regla en esto es exactamente, como decimos en México, sobre un auto. Lo importante no es el modelo, lo importante es el kilometraje. No importa de qué año eres, sino qué tan maltratado estás. Porque hay gente maltratada, hay un auto buenísimo del año pasado que está maltratadísimo, y pueden tener un auto de los años 50 perfectamente tuneado y en buenas condiciones. Entonces, no importa el modelo, importa qué tan maltratado está. Y este es el gran secreto. No clasifiquen simplemente por la edad, eso es muy primitivo. Eso es muy primitivo, y además se cae en algo que ahora llamamos el edadismo. O sea, tal y como hay discriminación por género, hay discriminación por preferencias sexuales, pues ahora también hay la discriminación por edad. O sea, te discriminan simplemente por la edad. No hay que caer en eso. Y le resumo, y al rato creo que todavía nos va a hablar Alfonso sobre esto.
el que ustedes traten a una persona diferente simplemente porque tiene una edad determinada, tiene un costo alto. Porque el anciano robusto obtiene del tratamiento antihipertensivo un beneficio enorme. Y como es de alto riesgo, simplemente por ser la edad, obtiene más beneficio incluso que el joven. Entonces, el tratar o limitar o decir que hay un tratamiento diferente para el anciano que no es frágil es edadismo. Es francamente edadismo. Y tiene, ya no voy a cansarlos hablando sobre la psicología del edadismo. Es terrible. Pregúntenle al tío Freud y van a ver por qué odian a los viejos. Entonces, no al edadismo. No al edadismo. O sea, no se trata de esto, sino tenemos que recurrir a, si el paciente es frágil, sí podemos usar monoterapia, aunque en un sentido estricto, como les dije la otra vez, esto es nuevamente volver a esta idea de la prudencia. De todos modos, este paciente con monoterapia no va a alcanzar las cifras, pero no va a estar más seguro porque tiene monoterapia y va a perder un poco. Pero bueno, en fin, todas las guías dicen, ok, si el paciente es frágil, también usa monoterapia y la meta de presión se la puede subir un poco a 149, 130, y la monoterapia iniciada con dosis pequeñas se prescribe solamente en el paciente realmente frágil con una esperanza de vida razonable, porque si es frágil y tiene un cáncer que le va a terminar la vida en 6 meses y con dolores, no tienen por qué prolongarle la vida, no tienen por qué tratarle la hipertensión. Pero esto no lo generalicen, esto es para este tipo de personas. La mejor manera de saber si una persona es frágil es esta escala de la que ya han hablado, pero miren, si el anciano se vale por sí mismo, si el anciano no se le olvida cómo se llama y no tiene una enfermedad grave, no es frágil. Está padrísimo eso de hacerlo correr y quién sabe. Miren, si sabe cómo se llama, se mantiene el solo, no es frágil. No, sí, lo tienen que tratar como una persona robusta. No, bueno, y esta escala es muy sencillita, ya les dirán, ya se los dijeron, pero estamos con las cosas prácticas. Y bueno, este medicamento está aprobado en este tipo de pacientes y se obtiene un beneficio muy claro. Entonces, no a la inercia, repitamos esta idea, no a la inercia, nadie con presión arterial arriba de 140/90 o igual a 140/90, nadie, no se justifica que alguien tenga este asunto, y no a la prescripción sonámbula. No prescriban como sonámbulo, no prescriban por costumbre. Aunque tengan 10 minutos para atender a ese paciente, esos 10 minutos son de ese paciente. ¿No? Siquiera 10 minutos, pero esos 10 minutos concéntrense en el bienestar de ese paciente. Porque si además les dan 10 minutos al paciente y están dormidos esos 10 minutos, bueno, pobre señor, a veces yo me cuelgo una plaquita que dice aquí, por favor, que no me atiendan mis alumnos. Muchas gracias. Un break de 15 minutos porque tenemos 60 de atraso.